¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas míos? Venga, vamos, que nos vamos a ninguna parte. Aquí que os quiero ver. Recordar que las suscripciones son gratis, la activación de campanita es gratis, los comentarios son gratis. Ay, suscripción, importantísimo. Y likes, muchísimos likes. Ya está, dicho todo esto, seguimos con el tema. Hugo Boss de Essence, denominación comercial Elixir, que no es concentración, es denominación comercial porque... Hoy respira, Javier, que se te va el aire. Porque realmente este elixir es la denominada también nueva concentración que se han sacado del bolsillo los marketingianos y las firmas Parfum Intense. ¡Ja! Que es que, claro, es la forma de racanear que no llegan a la concentración supuestamente de elixir, pero es un poco más fuerte que una concentración parfum. Y nosotros somos tontos y nos chupamos el dedo, ¿verdad, señores? Bueno, pues en esas estamos. Señores míos, señoras mías, con esta The Essence Elixir vamos con las noticas. Y no son muchas, ¿eh? Salida en Chile rojo. Y tanto que no son muchas, son 3 declaradas. Con un corazón en lavanda y un fondo de sándalo. Veamos, cuando demos la atomización, efectivamente vamos a una fragancia que vais a entrar en shock, porque a mí me ha pasado. Me ha vuelto muy loco. ¿Es un perfume complicado? No. ¿Es un perfume facilón? Sí. Esto agrada a todo Dios Cristo bendito. Gusta un montonazo. Es exagerado, o sea, es como... Vamos a equipararlo, sin ser iguales, pero es en cuanto al efecto que causa en la gente o que causó en la gente 1 Million. Bueno, pues el efecto que causó en la gente 1 Million, que todo Dios Cristo bendito la usaba, pues aquí vamos a tener un efecto elixir de Essence Hugo Boss, que es que gusta a todo Dios, a todo Dios. Es muy complicado que una fragancia con estas trazas no guste a la gente, sobre todo a las mujeres. Pero vamos a poner en contexto la fragancia. Sí, efectivamente es proyectona, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente... Voy a ser rácano, Voy a ser rácano. 1 hora y media que se va a alargar a lo largo de 10. Pero... ojo, cuidado, porque allá donde podamos pensar que es hiper mega fuerte en cuanto al punch que tiene, no lo es. Es muy controlada y da un aporte de elegancia juvenil, porque esto está pensado para las nuevas generaciones. Sí, hay que reconocerlo, a pesar de que huele súper rico, porque huele riquísimo, está pensado para gente jovencita. Para que guste a la gente joven, para abrir mercado. Creo que si el señor Paquito hubiese hecho esto con Dior Homme Parfum, les hubiese salido mucho mejor la jugada. No nos iba a gustar a la mayoría, pero diríamos, señor mío, hay que reconocer que está todo guapo. Y eso es lo que le pasa precisamente a esta fragancia ejecutada por Coty, que está todo guapa. Sobre todo porque da un aporte de juventud muy importante. La encuentro fresca a rabiar. Sí que tiene ese toque elegantón, ese aporte de elegancia, pero es un aporte de elegancia, como he dicho, juvenil, porque se mantiene fresco, vivo y chispeante. A pesar de que efectivamente la fragancia va avanzando y nos va dando una serie de matices que no están reconocidos en la propia formulación del perfume. Parfum Intense. Que estos siempre se están inventando alguna que otra. Es lo que está de moda. Ahora todo lo que va a salir este año 2025, la mayoría de los perfumes van a ser Parfum Intense. Claro, hay que apoyar el relato y el relato se apoya machacando una concentración nueva que se sacan de no sé dónde. Del marketing. Se lo han cargado. Los del marketing se han cargado la culpa de todo esto. Veamos. Chile en la salida. Yo no le encuentro tampoco ese tono chilesco hiper mega picante, porque está tan sumamente equilibrado con los cítricos que se vuelve un amor. Y luego encima, como venimos a dar el tramo de las fragancias que
no están declaradas moléculas no declaradas como son los frutos rojos. Esto pega un trayazo en fruto rojo antioxidante muy potente. De ahí es que precisamente podamos entender la fragancia como una fragancia completamente unisex. Una chica se la puede poner. Por eso digo que viene a jugar una baza muy importante dentro de lo que serían las de Essence, porque rompe mucho la tónica de esta línea que es como más Chris Hemsworth. Rompe por completo, se vuelve juvenil. De hecho creo que deberían de cambiar a Chris por el hermano que es más joven. O no, tampoco, porque se ven ya un poco talluditos, pero alguien más joven, carne más fresca. Pero de verdad, qué cosa más rica de fragancia. Muy, muy rica. Me gusta mucho para el día a día. Lo bueno que tiene es que es también súper versátil. Sirve para la mañana, para la tarde, para la noche. No hay historias a la hora de la aplicación. Y tampoco valen historias a la hora de sea primavera, verano, otoño, invierno, porque te la puedes poner. No se vuelve pesada, empachosa, empalagosa, es riquísima, y la evolución que da luego hacia las maderas está muy bien, porque, vuelvo a repetir, es una fragancia que está muy modulada, pero también está trabajada desde las frutas para ganar una baza mega importante, y es que agrade absolutamente a todo el mundo posible. Mirar los precios, porque barata no es. Barata no es. No llega a los 100 euros. Cerca está, pero barata no es. Creo, no me hagáis caso, voy de memoria. Los precios que he visto en tiendas son aproximadamente de 87 euros o algo así. Sabiendo cómo están los precios últimamente, bueno, no está mal. No está mal. La recomiendo a muerte. Ya sabéis que yo aquí no me llevo un duro, y por eso tomé la determinación de no sacar una puñetera botella, entre otras cosas. Paso de ser un hombre anuncio, porque yo no me gano un duro de nadie. Solamente de vosotros, cuando veis la publicidad. Tragaros la publicidad, es muy importante. Darle al like, suscribiros, y escribir comentarios, porque eso es gratis, no hay que pagar nada. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar con el tema de las bodas, bautizos y comuniones, y voy a beber agua, por Dios. Me voy a zumbar el vídeo en 5 minutos. No puede ser. Chiquitines, bodas, bautizos y comuniones. Perfecto. Tirarle. Me da igual el acto que sea. No me voy a meter más historias. Simplemente para adelante. Y halagos vais a tener un montón. Porque además, cuando estuve probándola y me la eché, que no iba solo, que iba acompañado, me dijeron: ostras, esto sí que huele rico. Pues sí que huele rico. Huele riquísimo. Y hoy la llevo puesta. Hoy la llevo puesta. Fenomenal. Muy, muy rica. No tiene edad, vuelvo a repetir. Sí que tiene esas trazas súper juveniles, pero está muy bien. Es una fragancia que encuentro que es actual y que, a ver, en detrimento, yo, viejuno, soy consciente de que este tipo de fragancias restan masculinidad al hombre, porque las restan. Pero como una fragancia de diario, funciona súper bien. Súper bien. De esto, de tenerlas de cabecera. Esperemos que aguanten el mercado un montonazo de tiempo, que no la quiten, porque está muy chula. Para la universidad, para el instituto, me da igual, para el colegio, y a partir de 13, 14 años. A ver, caro regalo, pero oye, escuchadme, que yo con esas edades ya también me echaba yo mis cosas caricas. Entonces, que es un regalo perfecto. No lo tengáis apartado, y también os vais a salir de estar regalando lo mismo de siempre, los mismos fragancias de siempre. Aquí os salís ya de madre y vais a otro rango que creo que merece muchísimo la pena. De verdad, o sea, lo digo con el corazón así, in my heart, in my hand. De verdad que merece muchísimo. ¿Qué tontería es que ha ganado Trump? Bueno, es que ya ha jurado. Ya tenemos presidente. Global, universal. Porque queramos o no queramos, este tío manda romana. Qué miedo. El caso es que cuando se le va la pelota es cuando es peligroso. El caso, política aquí en The Essence. Ay, por Dios. Que yo estoy encantado con esta fragancia, que os la recomiendo. Y ya sabéis que si no os ha gustado el vídeo, pues un dislike. Así de claro, un insulto, pa'l pozo con la niña pestosa, y luego de Rin.
Luego, la niña, que ya no es ninguna niña, que ya es más que mayor de edad. Luego ya también sabéis que podéis disponer de los likes, que son gratis, la activación de campanita, que es gratis, los comentarios, que son gratis, hacerse miembro del canal y Patreon no es gratis, pero ahí estáis vosotros, que os lo vais a hacer seguro. Y también, por supuesto, sabéis que está La Alquimia del Perfume, que es mi libro, que podréis comprar en El Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, en el Amazon, por donde pilléis, porque tiene distribución global. Señores míos, señoras mías, que me voy a tomarme así, me voy a poner la máscara del oxígeno porque estoy ya que no puedo más, que me voy. ¡Pichurrinas y pichurrinas! ¡Auf Wiedersehen! Ba 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 ba.